Bueno, entiendo que debo empezar, ¿no? Entiendo. Vale. Buenas noches a todos. Un placer de nuevo estar con vosotros. Vamos a continuar un poquito con otras escenas del Evangelio de Marcos. Vamos a recordar un par de detalles que creo que son importantes. Marcos es el Evangelio que más esquemático es. Es decir, a veces hay escenas, como las que vamos a ver esta noche, que aparentemente no tienen mucha conexión entre ellas. Mateo relaciona mucho todas las escenas, o Lucas. Marcos, por su estilo de escribir, lo hace de otra manera. Por lo tanto, vamos a entrar a leer los textos como hacemos siempre. Y la primera de las secciones de esta noche tiene que ver con la elección de los discípulos. Dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, y sube al monte y llama a los que él quería y fueron a él. Jesús les hace una invitación, sería la palabra original, ¿vale? Mm, y hay una idea que me gustaría que pudiésemos comentar y reflexionar por su importancia. A veces no tenemos claro cuál es el rol que juega Dios en el llamado de una persona. A veces oramos por personas, que está bien, no voy a decir que no, pero la persona siempre tiene que responder positivamente al llamado. Y debemos de pensar que Dios no llama a nadie, por lo menos en un momento determinado de la vida, en otro puede hacerlo, no llama a nadie que no vaya a responder desde su libre albedrío sin que Dios lo modifique. Porque entonces entraríamos en un aspecto complicado de la religión, que es, sin libre albedrío no somos responsables ni de lo bueno ni de lo malo. Con lo cual, por Dios llamaría a toda la humanidad. Pero a veces hay personas, y dejarme poner un ejemplo práctico, personas que un día estuvieron formando parte de nuestra iglesia y hoy no lo son. El problema no es que nosotros estemos insistiendo por ellas, sino que el Señor va a esperar el momento apropiado, si es que se da en la vida, porque posiblemente en muchos casos no se va a dar, ¿eh? De que la persona responda libremente al llamado de Dios. Con lo cual, Jesús sube a la montaña, siempre es un lugar de encuentro especial desde el Sinaí. Los hebreos tienen esa idea de que la montaña es el lugar del encuentro de Dios con su pueblo, y llama a quien él quería, es una traducción, es decir, llama a quien él sabía que iba a responder. Por lo menos, digo momentáneamente, porque vamos a tener un caso que respondió y luego dejó de responder. Con lo cual, siempre tenemos que hablar del libre albedrío, es decir, de la capacidad que tiene el ser humano ante un llamado de Dios. Pero Dios nunca, y esto quiero que lo tengáis muy claro, Dios nunca va a forzar ni a influir en la respuesta de un ser humano fuera del libre albedrío de cada uno de nosotros. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviera autoridad para echar fuera los demonios. ¿Por qué se introduce aquí fuera los demonios? Porque es el contexto que vamos a tener a continuación, pero se podía haber aplicado a cualquier cosa. Este versículo establece, según la costumbre de la época, la relación del maestro con sus discípulos. Fijaos, primero, 12. Noción bíblica, noción de la primera gran parte de la Biblia y de la segunda, de pueblo de Dios. 12 patriarcas, 12 discípulos, ni uno más ni uno menos, porque para la mentalidad de la época eso configura la estructura del pueblo de Dios.
para acompañarle. ¿Eh? Para acompañarle sería literalmente. Los discípulos convivían con su maestro todo el tiempo y acompañarlo con una amistad íntima, de respeto hacia el maestro que enseñaba, pero íntima. Era el círculo más propio. Y para enviarlos a una misión, es decir, siguiendo los parámetros de la época, cuando el maestro fallecía, el grupo se dividía intentando formar otros grupos de discípulos a partir de los que fueron discípulos del primero. Y esa es la misión que tiene la iglesia de seguidores de Jesús, aunque no lo pongamos muy en práctica. Es decir, enviarlos a la misión, siempre que faltara el maestro. Con lo cual, cuando Jesús falleció, volvió al cielo, los discípulos se convirtieron en maestros para nuevos discípulos. ¿Sabéis? Esa idea no ha cambiado hasta el día de hoy. La Biblia no la va a modificar en ningún momento. Cada discípulo de Jesús tiene que convertirse lo antes posible en un maestro para otros discípulos. Y así el Evangelio se va multiplicando. Y para eso hay que conocer la enseñanza del maestro. ¿Eh? Como emisarios, es decir, enviarlos como emisarios, es decir, personas que llevan el mensaje que viene del maestro, no sus propias concepciones. Para eso ya tenían los judíos a sus propios maestros, a las escuelas de donde Pablo estudió, los grandes maestros de la época, sino que como emisarios, es decir, como enviados con un mensaje determinado. Y, finalmente, para anunciar, ¿eh? En este caso sería anunciar el reino de Dios, que Jesús estuvo proclamando, anunciando durante los 3 años y medio de su ministerio. Y nos da el nombre de los primeros que Jesús eligió. Fijaos, aquí aparece Judas. Nosotros hemos dicho muchas cosas de Judas. La teología dice muchas cosas de Judas. Judas se estropeó al final. Pero Judas, de forma voluntaria, aceptó el llamado de Jesús. No fue forzado. Decíamos al principio que Jesús no fuerza a nadie y que siempre llama a personas que sabe que va a responder, si no, no llama. ¿Vale? Simón le puso Pedro, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, también le puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el de Alfeo, a Tadeo, Simón, el cananita, el de Canaán, y a Judas Iscariote. Y tranquilamente, Marcos añade, porque el Evangelio se escribe después de que Jesús muriera, el que lo traicionó. Pero eso no impidió para que Jesús lo llamara en el momento que él respondía al llamamiento de Jesús. El proceso de elección y designación en el verso anterior establece el contexto de la relación de Jesús con ellos. En la tradición de aquella época, un cambio en la vida de una persona generalmente se reflejaba en el cambio de nombre, lo cual servía para definir de manera más clara la nueva situación personal tras esa transformación. Seguramente recordaréis, haciendo un paréntesis si me lo permitís, que hay una promesa para los redimidos que recibirán un nombre nuevo en la eternidad. Es un concepto puramente semita, puramente hebreo. Al cambiar nuestra relación con Dios, al cambiar nuestra personalidad por la restauración para la eternidad, recibiremos el nombre que esté acorde con esa nueva situación. Eso es justamente, os digo, es puramente un hebraísmo. ¿Eh? A los 12 patriarcas se les va a contraponer otros 12 fundadores, es decir, 12 formaron el primer pueblo de Dios, 12 apóstoles forman parte del nuevo Israel, donde también los 12 fundadores formaban parte de esa nueva realidad en Jesús. A Simón Pedro se le cambia el nombre. Simón es un nombre de origen hebreo que significa el que escucha o escuchado por Dios.
Simón es un nombre bastante común en la época de la tradición y aparece en muchos contextos. Y Pedro deriva de Petros, que significa piedra o roca. Aquí habrá un debate en Mateo sobre este nombre, pero al estar él en Marcos no lo vamos a hacer. Y finalmente, a Juan y a Jacobo, hijos del trueno, es el único evangelio que lo menciona. Los otros tres no lo mencionan. Algunos cambios son los que Jesús realizó al cambiar la situación de personal. Jesús creyó oportuno de hacer estos cambios propios de la época. Nadie se extrañó. ¿eh? Y finalmente, en ese discurso de Jesús, cuando Pedro declara que Jesús es el Mesías, y Jesús le dice, mira, pues tú simplemente eres Pedro, nada más. Y además eres una roca, eres duro en tu concepción. La siguiente parte del programa de hoy, acusaciones contra Jesús. Me gustaría que observaseis un poquito la estructura, es muy bonita, está muy bien hecha. Ya sabéis que yo me deleito en este tipo de cosas porque me permite leer cada frase en el lugar donde lo puso la inspiración. Y eso para mí es fundamental. La primera parte serán los recelos de la familia de Jesús, que va a ser paralela de la verdadera filiación con Jesús. Acusaciones contra Jesús y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eh, Cuatro pequeños temas, veis que no son muchos versículos, pero que Marcos va entrelazando entre ellos, aparentemente sin mucha conexión, pero que finalmente, cuando lo leamos todo, nos va a servir para que podamos tener esa visión completa del ministerio en este momento. Jesús, tras el llamamiento de sus discípulos, sigue con su misión. No se para ahí. Marcos nos presenta una serie de textos que recogen las acusaciones contra Jesús. Las acusaciones contra Jesús, ya estáis acostumbrados a ello, los que estáis desde el principio, no son personales. Como las respuestas de Jesús no son personales. Las acusaciones de Jesús son contra la tradición oral, es decir, contra la lectura que hacían en la época de Jesús sobre los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas. Ya como hemos dicho en alguna ocasión, los escritos, es decir, salmos, proverbios, los dejan para las fiestas. Es decir, no formaban parte normalmente de la liturgia de la sinagoga los sábados. Marcos nos presenta una serie de textos que recogen acusaciones contra Jesús por su teología, por su forma de tratar a la gente, por su forma de hablar de Dios, pero sobre todo por su forma de hablar del reino. Jesús dijo, el reino se ha acercado. Pero claro, no era el reino que la tradición oral explicaba, era otro tipo de reino. Y ese fue el enfrentamiento. No debemos de verlo nunca como un enfrentamiento personal, es un enfrentamiento a nivel de cómo se entendía a Dios en la época. Siguiendo el pensamiento hebreo de Marcos, no se habla del tiempo en el que ocurrió ni tampoco las circunstancias. Simplemente, Mateo, por ejemplo, lo mete en el Sermón de la Montaña. Marcos no, indirectamente entra al tema. Llega a una casa y de nuevo se agolpa a una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Mirad, el término pan, que creo que no ha salido todavía en el Evangelio, eh, no se refiere siempre a nuestro sentido de pan, sino se refiere a la cantidad diaria de alimento que una persona tenía que ingerir. Entonces, este texto se puede traducir perfectamente, no tenemos la forma de hacerlo justa, pero se puede traducir de dos maneras. De tal manera que no podían ni siquiera comer pan, o que ellos no podían ni siquiera comer la ración diaria de comida que necesitaba. Ambas concepciones los permite el texto original. Pan no siempre se refiere al elemento que sale del trigo, etcétera, etcétera. Y oyéndolo sus familiares, fijaos qué detalle más bonito. Por eso vuelvo aquí. Recelo de su familia carnal.
y verdadera filiación con Jesús. Este es un tema muy, muy interesante. Y oyéndolo sus familiares, salieron para echar una mano de él, pues decían, está fuera, está sin controlar bien la situación. Regresando a su casa, fue rodeado por una gran multitud. Ya se ha hecho común que la gente de los poblados tuviera necesidad de seguir a Jesús. Las características del ministerio de Jesús estaban basadas en tres grandes áreas, aunque con desigual implantación. Jesús predicaba, tenía encuentros donde compartía pequeños sermones, siempre muy, muy pequeños. Jesús predicaba muy poco, aunque es la función que menos desarrolló. Enseñaba, que es la más importante. Es decir, si estamos en el contexto del llamado de los discípulos, con lo cual el contexto es el de maestro. Los discípulos no seguían a cualquier maestro. ¿eh? El contexto con sus discípulos reafirma la superioridad de esta función sobre las otras. Y en tercer lugar, sanaba de forma selectiva. Jesús no sanó a todos los enfermos, sino que las sanaciones de Jesús tuvieron la intención de mostrar que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Con lo cual ya podemos situarnos en el primer encuentro con la familia. Se agolpaba la gente alrededor de él, la multitud, siempre está relacionada con cómo las personas seguían a esos maestros y a esos discípulos, y esa familia, la familia carnal, la familia literal de Jesús, por lo menos, lógicamente, a través de la madre, eso ya lo sabemos todos, ellos sabían que no había adquirido la cantidad de alimento que necesitaba para ese día. Jesús realizó toda esta función. Repito, tenemos que pensar siempre que nosotros le damos demasiada importancia a la predicación. Nuestras raíces evangélicas nos llevan a desarrollar con una gran importancia la predicación. Pero para Jesús era un tema que realizaba, pero siempre en contextos muy determinados y con una longitud muy, muy, muy determinada. La enseñanza es, si decíamos antes el esquema, seguro que os acordáis, el discípulo formaba, perdón, el maestro formaba a los discípulos, y cuando el maestro fallecía, los discípulos formaban sus propias escuelas con nuevos discípulos. Con lo cual, el fundamento de la expansión del Evangelio en la época de Jesús, y debería ser un ejemplo para nosotros, es la enseñanza por encima de la predicación, y sin dejar abandonados a los enfermos, atenderlos en la justa medida. Pero sobre todo, todos nosotros tenemos que dejar de ser discípulos para formar otros grupos de discípulos. Eso va a ser muy importante en los evangelios. Los escribas, que habían bajado de Jerusalén, decían: tiene a Belcebú, porque el príncipe de los demonios echa fuera demonios. ¿Veis? Por eso nos ha dicho anteriormente, si recordáis, que tenían poder para echar demonios. Lo tenemos en el en 3:14, por el contexto en el cual nos encontramos. Un grupo de escribas, es decir, los que copiaban los manuscritos, los que enseñaban, aparte de los fariseos, debió de seguir a Jesús en su trayectoria, porque estaban lejos de Jerusalén. Ahora Jesús es acusado de que expulsaba demonios porque era servidor de Belcebú. ¿Quién es Belcebú en la tradición bíblica, sobre todo judía? Para mí Jesús solo utiliza el nombre, pero lógicamente no tiene nada que ver con una tradición. Origen mitológico. Belcebú es un mito. Belcebú tiene sus raíces en el hebreo Baal-Zebub, que significa señor de las moscas o señor de los insectos. Este nombre proviene de la religión de Canaán, donde Baal era un título
para varios dioses o deidades. Y Zebuk significa mosca. Baal-Zebub era adorado en las ciudades filisteas de Cron, según la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 3, que podéis verlo vosotros. Los judíos utilizaron ese nombre para identificar al gran enemigo de Yahvé. Nunca creyeron en esta divinidad pagana, pero el nombre sí que lo utilizaron. Por cierto, el método no es solo aquí. El método se utiliza en el Antiguo Testamento para muchas otras realidades como esta. En el Nuevo Testamento, el término Belcebú se usa para referirse a un príncipe de los demonios. Jesús menciona a Belcebú en varios pasajes. Tenéis Mateo, otros, donde los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, sugiriendo que estaba aliado con ellos. ¿Eh? Es una forma de desprestigiar a Jesús. Y llamándolos junto a sí, se refiere a los discípulos, les decía en parábolas. Y fijaos, aquí se juntan varias pequeñitas parábolas que nos van a ayudar a entender lo que Jesús, cómo Jesús se defiende, enseñando cómo se defiende de esa acusación. ¿La acusación cuál es? Que destruye, que expulsa a demonios porque forma parte de la legión de demonios. Esa es la acusación contra ellos. Imaginaros cómo le sentaba a la religión de aquella época que Jesús presentara un evangelio de salvación, un evangelio de restauración de los enfermos, un evangelio donde el ser humano tiene la importancia por creación que la tradición le había quitado al ser humano. Recordamos en algún momento, hemos hablado que, por ejemplo, en el día de sábado se podía sacar a una oveja de un pozo, pero no a un ser humano. ¿Eh? Y aunque siempre os digo que tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos y muy respetuosos con las formas de pensar de otras personas, podemos analizarlas, pero nunca descalificar a las personas. Eso no forma parte del Evangelio. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Primera parábola. Ahora la vamos a analizar. Segunda parábola. Si un reino fuera dividido contra mí, tal reino no perece. Tercera parábola. Y si una casa fuera dividida contra sí misma, tal casa no podía permanecer. ¿Veis? Tres pequeñas parábolas, tres pequeños ejemplos. Porque finalmente, ya sabéis, lo hemos comentado, que la parábola es un género de homilética, de escritura, que emplearon los griegos casi 4 siglos antes de Jesús, pero que en la época de los fariseos se utilizaba muchísimo. Y es explicar realidades celestiales que no podemos ver a través de hechos de la vida cotidiana. ¿Vale? Entonces, aquí es el reino dividido y una casa dividida. Dos aspectos que eran bien conocidos en la época. La pregunta de Jesús es clara. Comienza a hablar en parábolas. Primera microparábola. ¿Cómo puede Satanás echarse a sí mismo? Es decir, respondiendo a la acusación de que él era el propio Belcebú o seguidor de Belcebú, esa divinidad pagana de Mesopotamia. Segunda parábola. Un reino dividido internamente actúa contra sí mismo. Tercera parábola. Una casa, en sentido de los que habitan en ella, dividida, no puede permanecer. La casa aquí no se refiere al edificio, se refiere a la gestión de la casa. La gestión desde dentro. Con lo cual, fijaos, esas tres pequeñas parábolas para Jesús explicar que Él no es parte de lo que Él está echando, de lo que Él está liberando al ser humano. Y versículo 26, y si Satanás se levantó contra sí mismo y fue dividido, no puede estar en pie, sino que tiene su propio fin. El acusador, si se levanta, acusador, la traducción a nuestro idioma actual o idiomas actuales del término Shatán, que en las Biblias normalmente suelen transliterar, no suelen traducir. Sin embargo, significa el acusador. Es decir, si el acusador se levanta contra sí mismo, terminaría con su existencia. El enemigo de Dios siempre ha acusado
a Miguel, a la humanidad, pero nunca se ha acusado a sí mismo, siempre se ha defendido. ¿Eh? Entonces Jesús está utilizando una argumentación muy propia de la época, posiblemente extraña para alguno de nosotros, o sobre todo algún matiz que nos permite visualizar la verdadera dimensión de la acusación. El acusador, repito, si se levanta contra sí mismo, terminaría pues con su misión. Y aquí entramos en la parte más especial del mensaje, porque Jesús nos va a llevar a los lectores ahora y a los que le escucharon directamente, nos va a llevar a un aspecto puramente espiritual. ¿Eh? En oposición a la microsección anterior, Jesús va a presentar la unidad en el espíritu. ¿Eh? Por eso os decía al principio que Marcos entra directamente a las escenas y deja que sea el lector el que sea capaz de unirlas, porque él no las suele unir. ¿Eh? Es la oposición justamente a esta que acabamos de ver, a la B, que es una acusación contra Jesús, y Jesús, después de mostrar las parábolas, lo que hace es decir cuál es la verdadera blasfemia. La verdadera blasfemia no es que a él le acusen de ser Belcebú, no, no es la verdadera blasfemia esa. Y la pregunta que yo os planteo es, ¿cuál es la verdadera blasfemia? Dice, pero nadie, es decir, otra microparábola, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al fuerte y entonces podrá saquear la casa. La cuarta parábola, como decía, nadie entra en la casa con el propietario dentro, que tiene todos los recursos para defenderse, ¿eh? Y expoliar su contenido, a menos que se neutralice, ¿eh? Y entonces tendrá vía libre para hacer sus hazañas. Y aquí tenemos dos versículos muy importantes que no me voy a alargar mucho, pero es importante que lo tengamos en cuenta. De cierto os digo que es una expresión utilizada por Jesús, o al menos recogida en los evangelios, ya que Jesús no hablaba el idioma en que se escribió el evangelio de Marcos, pero es una, como diciendo, la consecuencia de todo lo que os he dicho es que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los seres humanos. Y las blasfemias, cuantas blasfemen. ¿Sabéis? A mí el versículo 28 me ayuda a entender la dimensión del perdón en la Biblia. A veces nosotros, por tradición de siglos, sobre todo de la Edad Media, catalogamos los pecados por, por clases. Es verdad que no le ponemos el nombre que la tradición medieval le puso, veniales, mortales, etcétera, etcétera, pero seguimos teniendo ciertos matices. Pero Jesús deja muy claro. La palabra blasfemia significa literalmente en la Biblia hablar contra Dios. Literalmente. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, en tanto que persona divina, no tiene jamás liberación, sino que es reo de un pecado con consecuencias eternas. Dijo esto porque decían, tiene un espíritu inmundo. ¿Veis que vuelve? Y aquí me gustaría analizar con vosotros algunos detalles que son importantes. Jesús define una de las realidades que Marcos quiere que sus lectores comprendan en su camino espiritual. El pecado, independientemente de su naturaleza en el Nuevo Testamento e independientemente de su intencionalidad
en el Antiguo Testamento, porque esas dos vertientes las podemos encontrar perfectamente en la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento se da más importancia a la intención, ¿eh? que al porqué, que ya se le dará más en el Nuevo Testamento. Jesús nos dice que el pecado, independientemente de su naturaleza, siempre se perdona si se busca el oportuno auxilio a través del perdón. ¿Sabéis? El pecado no confesado, y aunque Marcos no lo expresa así porque no está todavía en la parte del libro donde entra esa idea, pero cogiendo la Biblia al completo, el pecado tiene que estar en el santuario. Y ya me adelanto, algunos pasajes que veremos mucho más adelante. El pecado que no está en el santuario lo tengo yo. Y si lo tengo yo, yo soy pecador y por tanto no soy salvo. La salvación viene cuando se pide perdón por el pecado. El pecado se transporta al santuario, Dios convive con el pecado perdonado dentro del santuario y yo ya no puedo ser acusado por ese pecado. Pero ¿qué quiere decir Jesús cuando dice cualquiera que blasfeme, es decir, cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no tiene jamás liberación? ¿Qué quiere decir exactamente? Fijaos, sin embargo, sin la intervención del Espíritu Santo, ningún ser humano se sentirá la necesidad de pedir perdón y por lo tanto no experimentará la gracia que resulta del acto de ser perdonado. Es decir, cuando nos cerramos a la influencia del Espíritu Santo para saber que somos pecadores y que necesitamos el perdón, en realidad, ¿contra quién estoy atentando? Estoy atentando contra mí mismo. Si yo pierdo la capacidad de pedir perdón y no dejo que el Espíritu Santo influya en mi vida, influya, no que me amaniate o me obligue, no, no, eso no funciona así. Si yo niego la influencia del Espíritu Santo para pedir perdón por mi pecado, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en mi vida si no le dejo entrar? ¿Sabéis? Dios no condena a nadie. Lo que condena al ser humano es el pecado. Dios pone el proceso. Cuando peco y soy consciente de que soy pecador y de que he pecado, es el Espíritu Santo el que me lleva a poner en funcionamiento, porque va en contra de mi propia naturaleza, a poner en funcionamiento el proceso del perdón. Si ese proceso no lo tengo en mi vida, yo nunca pediré perdón por mi pecado. ¿Sabéis? He visto con el tiempo a personas que se me han quejado, pastor, es que el hermano no me pide perdón. ¿Está bien? ¿Sabéis? El verdadero problema de ese hermano, hermana, es que ha cerrado su influencia del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo jamás pedirás perdón, porque va en contra de tu naturaleza y de la mía. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No es un hecho, no es un acto. A veces intentamos marcarlo como, ¿cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Incluso me lo han preguntado muchas veces, pastor, dime cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo, porque no quiero cometer ninguno. No, el pecado contra el Espíritu Santo es negarle la capacidad que tiene de trabajar en el corazón del ser humano para que pida perdón por su pecado. Y todos los pecados son perdonados. Y todos los pecados no son perdonados si no pedimos perdón, sea el que sea. Importante para nosotros. Y finalmente, la última parte.
los versículos del 31 al 35. Este texto debe ser leído con mucha atención. No se debe pensar que Jesús abandonó a su familia en ningún momento por la predicación del Evangelio. Eso hubiese ido en contra de la ley. Recuerda que hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Jesús no podía jamás ni abandonar a su padre adoptivo, que es verdad que desaparece muy pronto en los evangelios porque debía de ser mayor, pero nunca abandonó a su madre. Inclusive en los últimos momentos le encargó a Juan el custodio de su madre. Por lo tanto, no debemos de pensar que Jesús abandonó a su familia en ningún momento. Solo vuelve a utilizar la parábola para hablar de la vida espiritual del creyente. Otra parábola en este contexto. Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera de la multitud, lo enviaron a llamar. Estaban preocupados porque sabían que no tenían el alimento necesario para ese día. Recordar la parte anterior. La familia se interesan por él e intentan que se aleje durante un tiempo de la multitud. Protección familiar 100%. Había una multitud sentada a su alrededor y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Los emisarios llegan hasta Jesús. Y aquí hay un texto que está escrito en una clave puramente semita, donde no es ofensiva, aunque la traducción a nosotros nos puede llevar a ello. Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando alrededor, a los que estaban sentados en torno suyo, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Este texto ha sido interpretado muy mal a lo largo de la historia. Pregunta que suena muy mal en la traducción para nuestra cultura. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Jesús dice que no son solamente ellos, sino que sus seguidores también son su familia. Repito, a veces las traducciones en los que habláis 2 idiomas o 3 idiomas, sabéis que hay frases hechas en un idioma que no se pueden traducir a otras, hay que traducirlo de otra manera. Pues este es un caso de estos. Es decir, Jesús no antepuso jamás a su familia. No podía hacerlo. Hubiese ido contra la ley. Escrita. Jesús dice que no solamente ellos son sus seguidores, sino que sus seguidores también son su propia familia. En este plano debemos de situar la escena. Jesús no desea que se enfrente a su familia con la familia espiritual. Por la familia natural también formaba parte de la familia espiritual de Jesús. Cada uno a su nivel, Los que querían, querían, y los que no querían, no querían. Y finalmente Jesús va a definir quién es su familia en sentido amplio, en sentido espiritual. ¿Quién es? Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y es bueno que repasemos este concepto, porque he leído, para preparar el tema, algunos comentarios clásicos donde se quiere hacer una separación entre la familia física de Jesús y la familia espiritual. Y eso no lo hace el Evangelio. El Evangelio está diciendo que su madre y sus hermanos físicos forman parte del pueblo espiritual de Jesús y que el pueblo espiritual de Jesús forman parte de esa familia eterna que Jesús prepara para el reino de los cielos. Definición final de la Universidad de la Familia Espiritual de Jesús. Me parece unas pequeñas parábolas preciosas que nos pueden ayudar a comprender mejor el plan de Dios para nuestra vida.